Qué bueno que continúa en el canal Congreso por las frecuencias del 45.1, 45.2 y bueno, seguimos en pandemia. El 45.3 continúa en Aprende en Casa. Nosotros platicando con nuestras y nuestros representantes en el Congreso Federal. Aún estamos en la 64ª, estamos ya en el proceso de transición de legislatura y bueno, estamos haciendo un balance con las y los legisladores del trabajo realizado durante estos 3 años. Y agradecemos enormemente al senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado mexicano, que haya venido acá al Palacio Legislativo de San Lázaro para platicar con la audiencia de Noticias del Congreso del Canal Congreso. Senador, muchísimas gracias. Gracias, Laxman, gracias por esta oportunidad de comunicación, gracias al canal del Congreso. Está concluyendo la legislatura y hemos visto legislación emblemática que quizá algunos de nosotros nunca nos hubiéramos imaginado, esta cantidad de reformas y además emblemáticas, insisto. Por ejemplo, senador, ustedes discutieron en 2018-2019 una ley de austeridad republicana. Platícanos cómo se dio el debate, cómo fue la discusión, cómo lo vivieron desde el Senado mexicano. Todas las iniciativas y las leyes que se aprobaron desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, tiene una lógica, y esta que haces mención sobre la austeridad republicana es emblemática, pero es parte de la agenda legislativa votada en el 2018 sobre el propósito de la Cuarta Transformación. La austeridad republicana parte de un principio: no continuar con el modelo que representaba al gobierno rico y al pueblo pobre. Y tiene que ver también con el objetivo de la Cuarta Transformación: separar el poder económico del poder político, para que el poder político, es decir, el gobierno, pueda servirle a todos, a los sectores productivos, a los que más tienen, a los que menos tienen, a los que medio tienen. Y en ese sentido, la austeridad republicana significó un mecanismo puntual de revisión presupuestal del ejercicio del gasto. Significó asegurar que no hubiera saqueo presupuestal desde el poder político. Significó que se hiciera más con menos y que se fusionaran áreas de la administración que duplicaban funciones en el ejercicio. Soy administrador público de profesión, sí, entonces, bueno, entre la administración central y la administración descentralizada y los organismos o los entes públicos, los fideicomisos y demás órganos de la administración, bueno, pues se acostumbraba el dispendio o se acostumbraba el exceso en gastos que no corresponden a una realidad de pobreza y de marginación que hay aún en nuestro país. Así es que ese fue el fundamento con el que se aprobamos la ley de austeridad como una respuesta de apretar el cinturón, pero no como sucedía en las crisis cíclicas, donde se apretaba el cinturón a la población y el gobierno seguía en dispendio en el ejercicio del gasto. Así es que ese fue el propósito. Este tema que nos señala, recordamos intensos debates aquí abajo en el Pleno de Diputados, pero también allá en Reforma 135, los fideicomisos. ¿Por qué generó tanto debate? ¿Qué era en el fondo lo que preocupaba, lo que se argumentaba en la comisión, senador? ¿Qué era lo que se discutía de este tema de los fideicomisos? ¿Por qué generó tanta expectativa si había una idea de pues, economizar el gasto en el fondo? Sí, claro. Debo decirte, como profesional de la administración, que los fideicomisos públicos son entes que funcionan, que sirven para la organización administrativa y que son entes coadyuvantes. Lo que sucedió, digamos, en los últimos 20 años es que los fideicomisos públicos sustituyeron las tareas ordinarias que la administración tiene, que en la competencia constitucional de facultades en el Poder Ejecutivo, en la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Administración, en la Secretaría de Agricultura, en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Energía, estas dependencias o en los entes descentralizados, los fideicomisos fueron sustituyendo funciones. Entonces, se creaba el fideicomiso para atender temas de salud cuando había una Secretaría de Salud, el fideicomiso para atender temas de carretera cuando había una Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se creaba el fideicomiso para atender el tema de la cultura cuando había una Secretaría de Cultura. Al haber un fideicomiso, los fideicomisos tienen facultades y funciones
que les permiten evadir la transparencia y la rendición de cuentas, que sí se realiza en los entes de la administración pública centralizada de manera ordinaria. ¿Qué sucedió? Durante los últimos 15 años se emitieron más de 9 millones de facturas, no falsas, facturas, porque hay una confusión sobre las facturas falsas. No, las facturas no son falsas, las facturas acreditaban actos inexistentes, sobrecostos o obras que no tenían razón o obras con sobrecosto. Entonces se crearon las empresas fantasma que emitían facturas. 9 millones de facturas emitidas para amparar más de 4.5 billones de pesos. 4.5 billones de pesos es pues más de la mitad del presupuesto de este año. Así es. En el ejercicio del gasto. Así es que obviamente hubo toda una corrupción sistematizada. A eso nosotros le llamamos el saqueo fiscal y presupuestal del país. Y es por eso que lo legislaron ustedes. Por eso legislamos y por eso eliminamos los fideicomisos, por eso modificamos el Código Penal para que fuera delito grave la emisión de facturas, porque pues obviamente fue un daño a la nación brutal. Hoy en día, estados de la República y municipios, por fideicomisos públicos que aún no se han resuelto, siguen pagando obras a 20, 30 años y tienen hipotecados a municipios. El caso de Puebla es emblemático. De donde ustedes... De donde yo soy. Sí. Un museo, el Museo Barroco, que debería de haber costado no más de 600 millones de pesos, los poblanos tenemos que pagarlo a 25 años por más de 7,000 millones de pesos. O sea, se institucionalizó el saqueo, se institucionalizó la corrupción y se utilizaron a los fideicomisos públicos y a la facturación de esta naturaleza con empresas fantasmas para saquear desde el poder los recursos públicos del pueblo. Otra decisión también que llama la atención, que también es histórica, es crear un banco de bienestar, senador. ¿Esto por qué lo decide el Congreso Federal? ¿Por qué lo ratifican ustedes en el Senado en esta legislatura? ¿Cuál es el espíritu de que las y los mexicanos tengamos un banco de bienestar? Bueno, el Banco de Bienestar es la evolución administrativa de una política de Estado que se tiene en materia de regulación financiera. El propio presidente lo ha dicho y todos lo sabemos. Los bancos se regulan con los bancos, pero hay que decir que el Banco de Bienestar es la siguiente fase de Bansefi. Bansefi, este ente que tenía, o en su momento Banrural u otros organismos financieros que ha tenido el país, han servido para la promoción y la dispersión de recursos públicos. Hoy Bansefi, más bien Bansefi ayer y hoy el Banco de Bienestar, es un instrumento que es rector de la política financiera nacional para la dispersión de recursos, por ejemplo, de apoyo a los adultos mayores, de inversión y de promoción, de acercamiento, de bancarización, que significa que el acceso a la banca electrónica, a las tarjetas que evitan el contacto de dinero en efectivo, y con ello rompe el ciclo de la violencia o de los posibles actos que afectan la integridad física o patrimonial de una persona. El Banco de Bienestar tiene esa función. El presidente ha trazado que en cada municipio del país, de los más de 2.500 municipios, exista una sucursal del Banco de Bienestar con una serie de elementos que implican la conectividad y el acceso de los servicios financieros bancarios a los ciudadanos. El Banco de Bienestar será parte o es parte de toda una estrategia de bancarización y de acceso a servicios financieros que se necesitan no solo en las grandes ciudades, que se necesitan en todo el territorio nacional y en los 32 estados de la República. Por ejemplo, en su estado, en el estado de Puebla, los servicios bancarios están llegando a municipios muy apartados, no estaban llegando, y esto está ayudando a que esto ocurra. Sí, desde luego. Normalmente los grandes bancos
tenían o tienen espacios, tienen cajeros, tienen sucursales en un pequeño número de municipios, la capital del estado y algunos 5 o 6 municipios del interior. Pero un estado como Puebla con más de 217 municipios, un estado como Oaxaca con más de 500 municipios, o un estado como Veracruz, o territorios tan grandes, tan dispersos, con población tan dispersa como Guerrero, como Chiapas, todo el sur-sureste y también el centro, el Golfo, el Bajío, pues requerimos en todo el territorio nacional de espacios dignos que nos permitan tener la comunicación financiera para las transacciones económicas. Eso ayuda, flexibiliza el comercio y agiliza el intercambio y el flujo de recursos. Le da certeza, le da seguridad, sin duda, a la población en el manejo de los recursos que genera por su trabajo o por el intercambio comercial que realiza cotidianamente. Otro tema también que era, hay que decirlo, de preocupación de muchas personas que nos están viendo en el canal del Congreso, este asunto de pues ibas a pedir trabajo, te contrataban, pero era un contrato temporal y además no te contrataba la empresa que te estaba contratando, sino un tercero, esto que conocemos en los medios como outsourcing o subcontratación laboral. También ustedes, bueno, no nada fácil la decisión, toman la decisión y legislan sobre este tema, senador. Sí, Laxman, es muy importante ese tema, pero viene acompañado de la reforma laboral y viene acompañado también de un hecho histórico, la recuperación del salario mínimo en nuestro país. No había sucedido en los últimos 30 años una recapitalización del poder adquisitivo de los trabajadores. El crecimiento del 40%, más del 40% del poder adquisitivo del trabajador es una realidad en estos 3 años. En estos 3 años creció el salario mínimo más que en los últimos 30 años. Eso primero hay que ponderarlo. Segundo, sin duda, para la base trabajadora y para todos los que estamos, participamos en el proceso legislativo, era muy importante abordar el tema de la subcontratación o del outsourcing. Pero era muy importante decir que el punto de partida era el respeto a los derechos laborales, a las conquistas laborales, a la pensión, a la antigüedad, a la libertad sindical, a el derecho a poder tener una vivienda, ¿no? Y a la jubilación. Bajo ese principio se buscó el equilibrio entre la importancia de que la subcontratación es una realidad. Vivimos en un mundo global, México no es una isla, por lo tanto, bajo el liderazgo del senador Ricardo Monreal se plantea con la Comisión del Trabajo y obviamente bajo la comunicación con la Cámara de Diputados, porque así fue, y con la Secretaría del Trabajo. Fue un trabajo colectivo también con los propios empresarios, porque eso hay que decirlo. Se logra esta reforma con respecto a los empleos temporales. Se logra porque hubo consenso de todos, porque era necesario entender que había que regularse. Se logra romper las posiciones que estaban totalmente radicales, de quienes decían no hay que hacer nada y de quienes decían hay que prohibir la subcontratación. Y se logra preservar los derechos laborales y se permite a las empresas hacer uso de trabajo especializado, porque el trabajo especializado es una realidad. El trabajo en el campo es temporal, el trabajo de temporada de fin de año pues también es trabajo temporal. Hay que entender la realidad con objetividad. Vivimos una interconexión con los mercados en el norte, en Estados Unidos y Canadá. Hay mecanismos laborales que tenemos que atender y también hay mecanismos de competitividad global que son importantes para que nuestro país siga siendo líder, como hoy está sucediendo en el concierto internacional. ¿Cómo lograron, senador, conciliar? Porque aquí con esto que nos platica, bueno, está la parte de las y los trabajadores, pero también está la parte de las y los empresarios, que están, pues, evidentemente, unos con una postura y otra. ¿Cómo lograron
bueno, con los sindicatos, con los empresarios, un acuerdo, construir un acuerdo para concretar esta legislación. La verdad no se veía nada sencillo en esto que le estoy platicando, lograr un acuerdo para aprobar reformas en este sentido. Qué bueno que comentas eso, Laxman, porque primero hay que decir, el gobierno hizo su trabajo, los empresarios hicieron su trabajo, Ajá. los liderazgos sindicales hicieron su trabajo. Eso los llevó, hay que recordar, en una mañanera, yo veo todos los días las mañaneras del presidente de la República, y en una mañanera, después de muchas reuniones, logran un primer acuerdo. Y ese primer acuerdo se envía a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, e inicia un proceso legislativo que, hay que decirlo, venía terso en términos de el análisis que ya se había tenido, el consenso previo que se había tenido en el Ejecutivo Federal, con las dependencias, con los sectores obrero y patronal, y lo que permitió sin duda en el Senado, sí hubo una discusión fuerte, sí hubo una discusión en ocasiones álgida, también en la Cámara de Diputados, pero es parte de la normalidad legislativa que pues quienes hemos estado en esta tarea sabemos que sucede. Pero el hecho de que había un esfuerzo previo de conciliación, pues facilitó las cosas. ¿Cómo percibe usted, senador, ahora que toque este tema, después de ser diputado 63 legislatura y luego senador 64 y ahora 65, cómo ha percibido las diferencias? ¿Qué diferencia hay de trabajar como diputado y ahora trabajar como senador en este cambio de representación ciudadana, representación federal? ¿Qué ha encontrado usted de diferencias básicas? Bueno, son ámbitos complementarios. El Congreso de la Unión se integra por las dos cámaras y como legislador entiendes la función específica. Ya antes había sido legislador en Puebla, diputado local, y ya había sido presidente municipal. Entonces, la función reglamentaria de un cabildo, el cabildeo natural de un ayuntamiento, pues te permite entender que la conciliación, la negociación, el acuerdo son herramientas para lograr coincidencias reglamentarias en el ámbito municipal, legislativas en el ámbito local, en los congresos locales. Cuando llego a la Cámara de Diputados, sin duda es una experiencia extraordinaria. Soy administrador público de profesión, por lo tanto entiendo el funcionamiento de la administración y la importancia del marco jurídico, que es lo que hacemos los legisladores, sea en el Senado o en la Cámara de Diputados. Somos quienes, al representar a una entidad en el Pacto Federal o a un distrito en la representación popular de las y los diputados, somos quienes encabezamos los procesos legislativos. No somos los únicos, pero sin duda para mí pues ha sido una consolidación en lo personal, en lo profesional, pero también ha sido un aprendizaje, no porque hay que llegar a los cargos a aprender, yo siempre he estado en contra de eso, de que tienes que llegar a los cargos a aprender, pero también hay que entender que la representación legislativa no puede ser aristocrática. Los representantes populares son los que elige el pueblo, y el pueblo puede elegir a un maestro, o puede elegir a un abogado, o puede elegir a un médico, o puede elegir a un artista, o puede elegir a un obrero, o puede elegir a un empresario, porque esa es la representación. Somos una composición pluricultural, pluriétnica y cosmopolita en México. Por lo tanto, esa representación pluricultural, pluriétnica y cosmopolita se ve representada en el Senado, sin duda, y en la Cámara de Diputados. Hace unos días, aprovechando que nos visita acá en el estudio, usted encabezando a su comisión, a la comisión que preside, Comisión de Hacienda, se reunieron con el secretario de Hacienda. ¿Ya empiezan a platicar del presupuesto 2022? ¿O por qué nuestras senadoras y nuestros senadores se reúnen en estos momentos con el secretario de Hacienda? Sí, en efecto, para nosotros en la Comisión de Hacienda no hay receso. Quiero decirte que los periodos de receso para nosotros son de mayor actividad en la comisión, tenemos actividades cada semana, pero además de ello, el reunirnos con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, tuvo dos propósitos: revisar
el prolegómenos, revisar los precriterios, los criterios de política económica de cara a la presentación del paquete económico 2022, que será en septiembre. El 7 de septiembre recibimos la ley de ingresos, en la Cámara de Diputados también recibe el paquete económico y iniciaremos la discusión. Pero previo a eso hay mucho trabajo. Necesitamos dialogar con los empresarios. El senador Monreal y la Comisión de Hacienda vamos a empezar un recorrido en el país con los sectores productivos, porque este presupuesto, el 2022, será un presupuesto para la reactivación económica. Debemos de entender que la buena marcha de la economía, porque es real, la fuerza del peso frente al dólar, que solo es comparada con Japón, con el yen japonés, debemos de entender que la fortaleza de las remesas, la confianza de nuestros hermanos trabajadores migrantes en México para enviar recursos, que la inversión extranjera directa en México con sus dos cifras récord en los 2 últimos años, son temas que refieren la fortaleza económica del país. Bueno, pero no queremos que pase lo que cíclicamente ha sucedido, que solo hablamos de la economía y el crecimiento económico, y no aterrizamos al desarrollo humano. O sea, el crecimiento económico que no tiene desarrollo humano significa que no atiende los factores. También fui secretario de Desarrollo Social y director del DIF en Puebla. Por eso te hablo de esto. Mientras tú hables de macroeconomía, el Producto Interno Bruto, la balanza comercial, las importaciones, las exportaciones, todo eso está muy bien. Pero ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con los índices de pobreza? ¿Qué pasa con el desarrollo humano? ¿Qué pasa con la accesibilidad de los ciudadanos a la educación, a la salud, a la vivienda? ¿Qué pasa con los ingresos? Esa parte es la que en el Senado a nosotros nos ocupa en este momento. Para nosotros es fundamental concluir la fase de salud, que significa salud en términos de la atención al COVID, ¿no? Va a pasar el COVID, pero va a seguir la crisis económica. Va a pasar el COVID y necesitamos que las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan el 80% de los empleos en nuestro país, resurjan, recuperar los empleos perdidos y reactivar económicamente, para que el propósito central económico que tenemos en el país se logre con la justicia tributaria y la justicia distributiva. Eso sería efectivamente pasar de las buenas noticias económicas, macroeconómicas, a las noticias buenas en materia de desarrollo humano, que es lo que siente el ciudadano, el obrero, el campesino, el empresario, el trabajador, el profesionista, la maestra, el ama de casa, el artesano. Y la justicia tributaria entonces significa, y eso es lo que hemos hecho, el que gana más paga más, el que gana menos paga menos, pero todos pagamos. No hay evasión fiscal, no hay condonación de impuestos, también es otro tema que logramos. Esto es justicia tributaria. Pero ahora, justicia distributiva, la concentración de la riqueza, ese mal cíclico que significa que unos cuantos concentran los recursos del país, también se tiene que atender. Y para eso pues tenemos que trabajar diputados con el presupuesto, senadores con la ley de ingresos, en esa lógica que tenemos como reto para la siguiente legislatura. Tienen, a esto que nos menciona, tienen un trabajo, bueno, como lo decimos acá en los términos parlamentarios, en conferencia, es decir, se trabaja en conjunto al mismo tiempo diputados y senadores. Usted ya fue diputado, senador. ¿Hay comunicación constante entre las dos cámaras cuando se está analizando la miscelánea fiscal, la ley de ingresos y todo este asunto? ¿Mantienen comunicación constante? Sí, sin duda. En ocasiones más, en ocasiones menos, pero sí la hay. Sin duda, cuando hay un cambio de legislatura, como es en este caso, esa comunicación se pierde un poco, porque para el caso de los diputados no todos se reeligieron, tienen que iniciar su proceso de definición de comisiones, tienen que organizarse para definir sus liderazgos. Nosotros ya estamos. Claro. Nosotros ya venimos de una ruta de trabajo, ya traemos un ritmo, traemos una marcha cíclica de 3 años, y bueno, pues nosotros estaremos esperando a que se organicen. Bueno, también hay que decirlo, las y los ciudadanos podremos darles a ustedes la reelección o la elección consecutiva por primera vez en 3 años, ¿no? Que también eso podrá ayudar para dar esta continuidad que nos menciona. Sí, es cierto, y la continuidad que implique resultados. Yo creo en eso.
la continuidad que se traduzca en resultados, creo que es buena, como sucede en otras naciones, ¿no? En el caso europeo hay reelección de alcaldes o de presidentes municipales hasta por 20, 30 años, pero pues los reeligen porque son exitosos. Claro, porque, si no, los ciudadanos dicen hasta aquí. Así es. Que bueno, ese es otro tema que tiene que ver con las reformas que hemos hecho para analizar el referéndum en nuestro país, ¿no? Que ahora se tendrá que analizar en estos días. Sí, ya iremos a las urnas a participar. Finalmente, senador, hay una decisión ahí sobre el Banco de México, que les va a tocar a ustedes en la Comisión de Hacienda emitir un dictamen. ¿Qué están haciendo a este respecto del gobernador del Banco de México, de este organismo autónomo que se encarga de esta parte de la economía de nuestro país? Claro, Laxman, para nosotros es muy importante que el Banco de México avance en la visión del desarrollo. Yo en lo personal creo que es muy limitativo dejarle el sistema monetario al Banco de México. El Banco de México, como bien lo dice el presidente Andrés Manuel, debe de participar en el desarrollo del país. Tampoco significa quitarle autonomía, pero sí debe de ser un agente promotor del desarrollo y un agente que tenga mayor regulación del sistema financiero. Hay abuso en el sistema financiero. México es un paraíso financiero para los entes financieros que se traducen, como ejemplo, en el hecho de que México tiene el mayor costo en los servicios financieros del mundo. Sí, ya lo vemos cuando vamos a los cajeros. Claro, y cuando queremos hacer algo a favor de los mexicanos se cae la bolsa de valores, ¿no? Sí. Por decir esto, ya habrá 20, 30 columnas en mi contra, y el correo del SAR vendrá en mi contra, por atreverme a decir que se vive un paraíso de recursos en México por el sistema financiero. Pero esa es la realidad. O representamos como senadores al pueblo, o somos empleados del sistema financiero. Entonces, cada quien que escoja cuál es el papel. Yo soy representante de los poblanos y los mexicanos, por lo tanto, creo que el Banco de México debe de tener un papel más protagonista en el desarrollo del país y debe de ser más eficaz en la regulación del sistema financiero. Ejemplo, supimos por la COFECE que los bancos cometieron actos ilícitos, delitos de cuello blanco, al haber especulado con la emisión de bonos de deuda en el pasado reciente. Y el Banco de México se quedó callado. El Banco de México guardó silencio, y el silencio es complicidad. Esa omisión de ponerle orden al sistema financiero en la manipulación de la emisión de bonos de deuda es un daño al patrimonio del país. ¿Quién paga la deuda? No la paga el Banco de México, la pagamos los mexicanos. Los mexicanos pagamos año con año más de 650,000 millones de pesos de servicio de deuda externa y dejamos de invertir en infraestructura, en hospitales, en escuelas, en seguridad, en atención, en desarrollo ferroviario, en desarrollo portuario. Esos 650,000 millones de pesos que pagamos al año por intereses de la deuda podrían servir para impulsar el desarrollo en los 2,500 municipios del país y en los 32 estados. No habría ningún tipo de problema o de necesidades en materia de infraestructura, carreteras, hospitales, vías férreas. No tendríamos problemas de infraestructura en nuestro país. Y por eso, insisto, el Banco de México tendría que tener un papel más nacionalista. Yo he visto, y lo digo con mucho respeto, he visto más al gobernador actual del Banco de México como un empleado del sistema financiero internacional que como un representante de un ente autónomo en nuestro país. Lo digo con respeto. Y esta decisión, o sea, todo esto que nos está platicando, lo toman en cuenta al momento de ratificar al gobernador del Banco de México, que le toca al Senado mexicano. Sí, desde luego, y nosotros, claro que vamos a apoyar la propuesta que se tiene en Arturo Herrera como futuro gobernador del Banco de México. Y queremos que Arturo Herrera, con la experiencia que ya le tocó de ser secretario de Hacienda de un gobierno popular, de un gobierno de izquierda, popular que no es populismo, de un gobierno sensible a la necesidad humana,
pues queremos que el Banco de México tenga una mayor participación en el desarrollo y que sea un promotor de la regulación financiera que ha sido abusiva en nuestro país. Senador, no resta más que agradecerle que nos haya dado Voy a tener todos estos datos, estos comentarios que hago, asumo mi responsabilidad, va a tener consecuencia en algunas columnas que luego me mandan los voceros y los bots que pagamos los mexicanos pagamos los bots que el Banco de México emite en contra de voces libres que expresan la representación de muchos mexicanos que nos sentimos dañados por la falta de acción del gobernador del Banco de México a favor de las y los mexicanos. Por eso lo invitamos a este espacio, precisamente al canal del Congreso, para que las y los ciudadanos podamos escucharlos a ustedes directamente y no lo que nos dicen las columnas. Exactamente. ¿No? Oye. Muchísimas gracias, senador, por estar con nosotros en este estudio. Gracias a ustedes, gracias al canal del Congreso, porque aquí nos escuchan de manera plural y nos permiten poder hablar de ello. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar con la programación regular del canal de televisión del Poder Legislativo Federal. Continúe con nosotros aquí en el canal del Congreso, Parlamento Abierto a las y los ciudadanos. Hasta pronto.